que está predominio de bilirrubina indirecta, generalmente, eh, entonces, acá, generalmente se refiere a hemólisis, mientras que la bilirrubina que predomina a la ictericia, perdón, que predomina bilirrubina directa, es todo lo que sea colestasis, ¿no? Entonces, hay dos tipos. Entonces, dentro de los términos, cuando ustedes lean ictericia, van a encontrar ictericias hemolíticas, que tienen la característica de producir ictericia de un colorcito medio naranja, por eso le dicen ictericia rubínica, ¿ya? Esas son las hemolíticas. Y la otra son las ictericias verdínicas, que tiran para un color verde. Eso es la predominabilidad directa, y eso está hecho generalmente en el tema de colestasis neonatal. Entonces, colestasis neonatal es otro tipo de tema, y lo que vamos a ver nosotros ahora va a ser solamente la parte hemolítica. ¿De acuerdo? No está de más, por si acaso, cuando ustedes tengan neonatos o lactantes que tengan incremento de bilirrubina directa, eh, ustedes van a ver que esos chiquitos están ganando peso adecuado, buena talla, todo normal, todo excelente en su desarrollo, pero lo que está pasando es que ese chiquito está cada vez más verde, está poniendo. Eso me está indicando problemas de colestasia neonatal o colestasia del lactante. Esto, al toque, ustedes tienen que descartar atresia de vías biliares. La atresia de vías biliares, ¿no? Va a dar un cuadro de colestasis, y estos van a terminar en cirrosis. Y el paciente con cirrosis, mal pronóstico. Ustedes van a ver los 6 meses, 7 meses bien bonitos, pero después se mueren porque hicieron cirrosis, ¿no? En estos pacientitos sí hay que haber trasplante de hígado. Pero a veces ocurre de que la colestasis puede ser, vamos a poner, por un quiste colédoco operable. Tienen hipoplasias, no es atresia, sino hipoplasia de vías biliares, también es operable, entonces se puede manejar, pero ya saben ustedes, ni bien ustedes tienen un paciente que tenga predominio directo de la bilirrubina, háganle una ecografía y fíjese cómo está ese hígado, es lo primero. Para el otro cuadro que vamos a ver ahora es anemias hemolíticas. Las anemias hemolíticas, generalmente acá por el término que vamos a ver, es más frecuente las incompatibilidades de grupo, incompatibilidades de RH. Eso es lo que vamos a ver ahora, ¿de acuerdo? Más o menos para que tengan ustedes un poquito de historia, esto lo voy a poner acá, y ya está. Más o menos para que vean ustedes, en el 1600, ¿eh? En el año 1600, perdón, entra una curiosidad. Encuentran un parto gemelar y ven que el primer gemelar nació todo edematoso, todo hinchado. Y a los pocos días se muere ese gemelo. Ahí llamó la atención ya la presencia de un recién nacido y que nace edematoso. En el 44, ya cuando estudian estos cadáveres, van viendo que encuentran una coloración amarillenta en las ganglios basales. Y en el 903 ya le llaman a esto, le ponen el término de kernicterus. En el 32, digamos, demuestra que la anemia recién nacido, la ictericia y el hidros es la misma cosa, solamente que en diferentes etapas, nada más, es diferentes etapas. Entonces hasta acá hay algo que está produciendo anemia en el recién nacido, hay algo que produce la ictericia y que pueda terminar en hidros. En el 38, Darrow dice, la eritroblastosis fetal, eritroblastosis, crecimiento de células inmaduras de los glóbulos rojos en el feto, se producía porque había anticuerpos de la mamá, ¿no es cierto? Y esto era contra los componentes de la sangre del feto, ¿no? Y en el 38 vieron que la curiosidad de que esto generalmente ocurría más en el primer embarazo. Entonces poco a poco ya comenzaron a darle pauta, y a partir del 32 ya comienzan ya a darle más interés a este tipo de patología, ¿no? Acá ya comienza a aparecer los que estudiaban al mono rhesus, ¿no? Y encuentran el RH, y después van a ver que la presencia
la ausencia del RH en la mamá y la presencia del RH en el niño, producía esta hemólisis. ¿Está bien? Ya. Para esto tenemos que más o menos saber un poco de la fisiología de la bilirrubina. La bilirrubina en un 75% viene del catabolismo de los eritrocitos. Destrucción de glóbulos rojos, ahí viene la hemoglobina. Ahí es donde se libera el grupo M, ¿de acuerdo? Y la otra parte ya es porque la médula ósea no está funcionando bien, esas cosas, y también de ahí viene la liberación del grupo M. Este M, por encima de la hemosigenasa, va a pasar a biliverdina. Entonces, en este momento es donde se va a liberar CO, ¿no es cierto? Y el CO es un factor que nos va a nosotros, que podemos medir y nos puede decir cuánto, ¿no?, de bilirrubina se está formando. Es decir, mi predictor, que yo no puedo sacar la bilirrubina, pero al menos puedo determinar la medida de CO y puedo más o menos ver mi crecimiento de bilirrubina, porque esto va a terminar con la biliverdina reductasa, termina en bilirrubina, ¿de acuerdo? Una vez que obtengo la bilirrubina, esta va a llegar a plasma. Y en el plasma la va a tener unida a la albúmina. Aquellos que están unidos a la albúmina van a estar circulando en sangre, mientras que las que están libres son las que pueden ingresar a otros espacios. Y ahí está el asunto. La bilirrubina indirecta puede pasar la barrera hematoencefálica. Y esto es lo que va a producir después una impregnación de los ganglios basales. Entonces, la mayoría de la bilirrubina indirecta está fijada a la albúmina. Mediante, ustedes van al polo sinusoidal del hepatocito, ¿no?, va a ingresar, ¿no?, la bilirrubina indirecta o no conjugada hacia el hepatocito usando unas ligandinas, unos transportadores. Hay ligandina I, Y, la Z y la X. La I es la principal, es la que hace de que esto pase, y lo lleva con retículo endoplasmático. Y ahí es donde va a producirse la gluconeogenesación, es decir, va a pasar de bilirrubina indirecta, pasa ya a ser bilirrubina directa. La diferencia funcional en ambos casos: la bilirrubina indirecta es liposoluble, le gusta la grasa. La bilirrubina directa es hidrosoluble, no entra la grasa, ¿de acuerdo? Entonces, la bilirrubina indirecta, libre, puede ingresar al cerebro y se fija fácilmente, porque le gusta la grasa, se fija en el cerebro. ¿Está bien? Una vez que ya está conjugada, mediante los lisosomas y el aparato de Golgi, esta va a pasar hacia los conductos biliares. Una vez que libera los conductos biliares, va a pasar hacia el intestino. Y ahí las bacterias son las que se encargan de metabolizar y van a dar las estercobilina, ¿de acuerdo? Pero en el intestino también existe glucuronidasa, que hace que nuevamente esta bilirrubina pase, ¿no?, a la vía, al plasma. Esa es la circulación enterhepática, ¿de acuerdo? Datos que deben tener en cuenta ustedes. Primero, el feto generalmente va a producir bilirrubina, ¿no? Va a pasar a la circulación, pero acá ellos no hacen, por lo general, porque son inmaduros, no hacen no la convierten en directa, ¿no? No la conjugan. Entonces, eso lo va a hacer, pero la mamá, porque esto pasa por la placenta, se va a la mamá y la mamá va a hacer todo ese error. ¿De acuerdo? Difícil encontrar un niño ictérico. Un neonato que no es difícil. ¿De acuerdo? La ictericia recién se va a formar, se va a impregnar cuando yo empiece a cortar el cordón. ¿Está bien? Puede ser de que algunas enfermedades hemolíticas puedan generar un poco de ictericia, ¿no? Pero el niño generalmente no nace ictérico. Recién se va a formar cuando corten ustedes el cordón umbilical, ¿ya? Y tener en cuenta que
para que el niño comience a ponerse amarillo, tiene que haber más de 4 miligramos por kilo de bilirrubina para que comience para que tenga su colorcito. Eso va más adelante. La otra cosa es que la bilirrubina puede pasar ya al líquido amniótico, generalmente lo hacen en la semana 12. Y el catabolismo, 1 gramo de bilirrubina produce 35 miligramos de bilirrubina. El otro, que es 1 gramo de albúmina, que es la que va a estar ligada a la bilirrubina, ¿no? 1 gramo de albúmina se une a 8.5 miligramos de bilirrubina. Entonces, ojo, 1 gramo de albúmina fija 8 miligramos de bilirrubina. Esto es importante porque cuando hablemos nosotros más adelante de kernícteros de impregnación, este dato nos interesa. ¿De acuerdo? Los prematuros por inmadurez no fijan tanto, no tienen esa capacidad de fijarse mucho a la albúmina. Además tienen poca albúmina. El recién nacido produce 8 miligramos por kilo, ¿no?, por día de bilirrubina. Y usted lo puede medir mediante el SOO que hablamos ahí con la hemosigenasa. Y otro dato que tengo importante acá, la vida media. La vida media normal de un glóbulo rojo es 120 días, pero en un neonato está de 60 a 90 días. Corto tiempo, más fácil de eliminar y más fácil de destruir. Por lo tanto, va a incrementar la bilirrubina. ¿No es cierto? Ya en una segunda semana de vida, ya el niño tiene la bilirrubina igual que un adulto. Ahora, existen, hemos dicho, 2 tipos de bilirrubina, la conjugada y la no conjugada. La que nos hace daño o la que va a ingresar al cerebro, la liposoluble, es la bilirrubina indirecta, la no conjugada. Esa es la fracción tóxica de esta bilirrubina. El mecanismo no se conoce, no se sabe cómo es esto de que haga. Y lo curioso, hay una curiosidad también es esto, de que esta bilirrubina es como un estimulante cerebral. En los estudios, me acuerdo que había un médico peruano que estaba estudiando en el Revaleti sobre estos casos, porque cuando la bilirrubina indirecta se fijaba en el cerebro, ¿no?, va a terminar dañándome, va a terminar chiquito con una parálisis cerebral. Entonces, la pregunta era, ¿hasta cuánto de bilirrubina debo tener yo para decir, ya de acá yo tengo que preocuparme, porque este chiquito me va a hacer daño? ¿No es cierto? Entonces, uno de los mecanismos para limpiar esta bilirrubina era la exsanguinotransfusión. Ustedes agarraban la sangre, limpiaban su sangre, hacían el cambio y sacaban la bilirrubina. Entonces, esa exsanguinotransfusión ayudaba. Pero el asunto es a partir de cuánto de valor, de cuánto de bilirrubina tenía que hacer esto. Se hicieron un consenso y dijeron 20. A partir de 20 miligramos de bilirrubina, ya hacer la exsanguinotransfusión para evitar esta encefalopatía. Bueno, entonces se comenzó a hacer ese trabajito y todo el mundo hacía en su protocolo, decía 20, 20 y comenzó a hacer sanguinotransfusión. Pero como ustedes saben, a veces no es fácil encontrar sangre para la sanguínea. Entonces, en algunos casos, había niños que pasaban 22, 23, 26, ¿no? Y el niño nunca hizo su encefalopatía. Y comenzó a reducirse el cuadro y mejoró, y no se le pudo hacer el cambio sanguíneo. Entonces la pregunta fue, estos chiquitos que han estado con bilirrubina muy elevada, que al final no llegaron a encefalopatía, ¿no?, estos chiquitos, ¿cómo han quedado? ¿Cómo quedó su cerebro? ¿En qué va su desarrollo de estos niños? Entonces el médico peruano hizo esto. Voy a chequear a ver su desarrollo de estos niños. Hizo un seguimiento hasta 9 años, más o menos. Y resulta que él encontró de que estos niños tenían un coeficiente intelectual más alto que un niño que nació sin esta patología, sin esta ictericia. Entonces, él llamó la atención y dijo, oye, acá como que la bilirrubina es buena, y acá por supuesto que todo el mundo se burló, ay, ponle bilirrubina pues a tu paciente, entonces, ¿no? Y después de un tiempo sale en las revistas americanas de que estos niños, ¿no?, verdaderamente tienen mejor desarrollo. Entonces apareció esto del término de que la bilirrubina tiene un efecto benéfico, pero te estimula tu neurona, pero que llegando a un nivel te quemó. Entonces, ahí está el punto. Saber en qué momento me puede hacer daño y hasta qué momento me puede ayudar. Por eso hay que salir estos términos, ¿no?, el efecto benéfico de la bilirrubina.
Y acá está puesto, cuando alcanza más de 4 miligramos por decilitro la bilirrubina y el niño comienza a ponerse ictérico. Ahora, ustedes van a tener ictericias fisiológicas y ictericias patológicas. Que vamos a ver más adelante también, pero vamos anotando acá. La fisiológica, esto generalmente se forma a partir de las 24 para adelante. Es decir, si yo tengo un niño que me hace ictericia antes de las 24 horas, eso es patológico. La fisiológica empieza después del primer día, para adelante. Por eso ponen segundo o cuarto día, ¿de acuerdo? Y debe desaparecer a los 7 días. Si yo tengo ictericia, el niño que tiene más de 7 días y sigue con ictericia, ya también es una ictericia patológica. La fisiológica va entre el segundo día hasta los 7 días. Y la característica de la ictericia, la impregnación va de arriba hacia abajo, es decir, de cabeza a pies. Por eso se llama céfalo caudal. Kramer en el 69 hace una correlación, porque nosotros tenemos que saber los datos, cuánto es el valor para yo estar al tanto de mi sanguíneo transfusión. Y Kramer encuentra una correlación y hace su grafiquito. Y acá ustedes tienen. Cuando el niño está ictérico de cabeza y cuello, más o menos tiene 5 miligramos por decilitro. Cuando ya tienes hasta el ombligo, estás hablando hasta 10, de 5 a 10, ¿no? Miligramos por kilo, y así, como está yendo de arriba a abajo, se supone que cuanto más abajo están las cosas, la ictericia, mayor cantidad debe tener. Siempre empezamos. El niño se pone amarillo cuando los valores son más de 4 y generalmente empieza en cara, cabeza, no se olviden. ¿Cuáles serían los factores predisponentes para que este chiquito comience a hacerme en ictericia? Uno, que el niño nace con un hematocrito alto. La hemoglobina es alta en recién nacido. Tienen 16, 15, 14, ¿no es cierto? Esos valores son altos. Entonces, cuanto más glóbulos rojos tenga este niño, el organismo va a hemolizar más estos glóbulos rojos, porque hay mucha congestión y esto no puede entrar en el pulmón y no puede oxigenar. Entonces hay dificultad. Entonces el organismo comienza fisiológicamente a destruir sus glóbulos rojos. El otro es el tiempo de vida del glóbulo rojo, que es menor que el del adulto, 60 a 90 días, ¿no es cierto? Y la otra, que es la escasa flora intestinal. Las bacterias son las que se encargan, la bacteria intestinal es que se encarga de convertir pues esta bilirrubina en estercobilina y esa cosa para que por ahí se elimine. Pero como no hay, nuevamente se vuelve a entrar a la circulación enterohepática, ¿no? Por la glucoronasa se vuelve a entrar nuevamente y va a pasar a al plasma, ¿de acuerdo? Y aparte que el hígado tampoco no funciona bien en los recién nacidos, todavía falta, ¿no? Otro que son los cefalehematomas que hacen de que se pueda digerir mayor cantidad de sangre, ¿no? Y la placenta que era la que funcionaba mientras estaba feto, ahora no hay en el recién nacido. Entonces hay factores que ya me están enterando por qué este niño va a ser ictericia. Hemos dicho ictericia fisiológica y patológica. Fisiológica era segundo día hasta 7 días. Por lo tanto, la patológica es la ictericia que se presenta en las primeras 24 horas, ¿no? Y que pasa más de 7 días. ¿De acuerdo? Generalmente 7 días, ¿no? Algunos ya están poniendo más de 14 en el prematuro, porque el prematuro tiene un poquito más de inmadurez, entonces su fisiológica puede demorar un poquito más, ¿no? Y la otra cosa es cuando por día se va elevando más de 5 miligramos, esta bilirrubina, ¿no? Está haciendo más de 5 por día, también estamos sospechando de que es una ictericia patológica. Abajo está, miren ustedes en cuenta, si yo tengo un incremento de 0.5 miligramos por decilitro por hora, ¿de acuerdo? Se está incrementando 0.5 por hora, dicen acá está ocurriendo hemólisis, ese es un riesgo. Y eso es lo que hacemos nosotros para los controles. Tengo un paciente que está ictérico, amarillito está, ¿de acuerdo? Le encuentro un valor. Y luego en 6 horas o 4 horas le pido nuevamente cómo está su bilirrubina. De ahí saco el cálculo y veo que está por encima de 0.5 miligramos. Digo, este está hemolizando. Este está hemolizando y posiblemente va a terminar en el sanguíneo de transfusión. Estos son los datos que me interesan a mí. ¿De acuerdo? La otra causa de ictericia patológica es cuando ustedes ya encuentran mayor de 2 miligramos, ¿no? De la bilirrubina directa. Acá está pasando algo también, dicen ustedes. ¿Está bien? Ahora,
¿Cuáles son las patologías que vamos a ver en cuanto al trastorno de la bilirrubina? O sea, ¿qué entidades son las que van a incrementarme la bilirrubina? Entonces, tenemos, primero, para que se incremente la bilirrubina, entonces, uno, puede ser que se está incrementando la producción. Otra, que no se está, o sea, la bilirrubina no se está conjugando y por eso está incrementando la bilirrubina. Y la otra es de que no esté eliminando la bilirrubina. Algo está pasando. Entonces son tres mecanismos. Uno que me está incrementando demasiado, el otro que no me está conjugando y el otro que no está eliminando. Entonces vamos a hacer la primera parte. Incremento de la disminución de bilirrubina. ¿No es cierto? Y la producción de bilirrubina se incrementa generalmente por hemólisis. Entonces van a encontrar patologías donde hacen que se destruya el glóbulo rojo y esto va a incrementar la bilirrubina. Y ahí está la incompatibilidad de RH, de grupos, de cualquier tipo de grupos, cuando hay defectos enzimáticos, ¿no? Acá está la diferencia de la glucosa 6-fosfolígeno de eugenasa, ¿no es cierto? La piruvatoquinasa y todas estas cosas, aparte de la estructura, membranas, por ejemplo, esferocitosis, eritrocitosis, ¿no? Cuando la mamá está tomando fármacos, por si acaso, la nitrofurantoína, es una que la mamá viene generalmente con infección urinaria, le pone infección urinaria, ¿no? Que además hacen durante el embarazo y recibe nitrofurantoína. Desde chiquito tiene un riesgo de hacer más ictericia, ¿no? Y otro fármaco, por ejemplo, vitamina K, cuando ustedes la meten en dosis altas, también. Entonces, estos son los causantes de incremento de bilirrubina por hemólisis, por destrucción. ¿Está bien? Ahora, el otro de causa no hemolítica. Y ahí están las cefalomatomas. Cefalomatomas, hemorragia que ha tenido el niño, sangre que ha digerido el niño y todo ese mecanismo de destrucción de esos glóbulos rojos de ese cefalomatoma hacen de que el niño tenga más ictericia y demora inclusive en eliminar esa bilirrubina. La policitemia, hemos dicho, la policitemia, mucha sangre, demasiada sangre, se congestiona y el organismo tiene que, es muy, muy ligoso, muy espesa esa sangre, entonces hay que diluirla y destruir glóbulos rojos, ¿no es cierto? Tener en cuenta acá la ligadura de cordón, no sé si están hecho en atención inmediata, ¿no? La ligadura de cordón tiene su tiempo, porque hay ligadura temprana y ligadura tardía. El clampaje tardío hace de que el niño tenga mayor sangre, por lo tanto va a tener policitemia, ¿no? Y el otro es que como el paciente no tiene las bacterias todavía intestinales, entonces puede ocurrir que se incrementa más el circuito enterohepático. ¿De acuerdo? Estas son las causas no hemolíticas, ¿no? Ahora viene, ya hemos dicho, una es por aumento de producción, la otra es que no está conjugando. Y la que no está conjugando, es una que de indirecta no está pasando a directa. Y esto ya son así un poquito especiales esto, porque demostrar esta patología no es fácil, ¿no? La ictericia fisiológica es una donde el paciente tiene incremento de bilirrubina, ¿no? Y no está conjugando, ¿de acuerdo? Pero acá ustedes van a ver, y ustedes conocen, esto lo he hecho en gastro, síndrome de Gilbert, Krieger-Naja, Lucey-Driscoll, también eso tiene que ver con trastornos enzimáticos donde la ausencia de estos hacen de que no pueda conjugar, ¿de acuerdo? Gilbert, muy raro que vemos en recién nacidos. Lucey-Driscoll también muy raro. Lo que sí puede verse más en recién nacidos es el de Krieger-Naja. Y ustedes el de Krieger-Naja tienen dos tipos. Uno, ¿no? El tipo 1, que hay una ausencia total. Esta es una patología donde tiene que ver mucho se ve más en los, ¿cómo se dice? El término es esto, es un autosómico, ¿de acuerdo? Recesivo, es la tipo 1. Entonces acá hay una ausencia total de cloruril transferasa. Es decir, este paciente no va a responder, no puede, ¿de acuerdo? Nosotros cuando tenemos, usted va a ver más adelante,
Nosotros cuando apliquemos, tengamos ictericias así constantes, prolongadas, que no están bajando, le aplicamos un poquito de corticoide. El corticoide ayuda a que se pueda em, conjugar la bilirrubina. Pero este paciente, para estos pacientitos que tienen Klinger-Naja tipo 1, yo le pongo corticoide y no va a conjugar, no va a conjugar. Esta es ausencia total. Pero la Klinger-Naja tipo 2, o síndrome de Arias también le dicen, ¿ya? Esta sí tiene una ausencia parcial, ¿ya? Este es un autosómico dominante. Entonces, esta sí puede ser ayudado por la aplicación de corticoides. Si yo aplico corticoides, me ayuda a que esto pueda conjugar. Entonces, lo más frecuente que nosotros tenemos de estas patologías, ¿no? Las que tienen que ver con la conjugación de la bilirrubina, es Klinger-Naja. También podemos tener en el hipotiroidismo, hipotiroidismo, ¿no es cierto? Esos casos. Entonces, estos son los casos en cuanto a no conjugación. Y la otra es dificultad para eliminar. Si no los elimina, entonces va a haber el mecanismo de que se reabsorba y otra vez empieza a incrementarse. Las infecciones, sepsis, infecciones urinarias, las infecciones perinatales, todo eso son los que pueden retardar la eliminación de bilirrubina. Obstrucción biliar, lo que decíamos, acá está la colestasis, las atresias, los quistes colédocos, ¿no? Metabólicos, de hecho que está acá la enfermedad tiroquística, ¿no? Entonces, tienen ahí el meconio espeso, el meconio así, el ligoso, ¿no? Entonces no se puede, no se puede eliminar fácilmente, la galactosemia, ¿no? Y en alteraciones cromosómicas ahí está pues Turner y Down, ¿no? Y las drogas, en algunos casos, como que está el acetaminofén, el alcohol de la mamá. Por lo tanto, ahora vamos a entrar ya a la parte hemolítica neta, ya el tema hemolítico neto. Entonces ya tenemos algunos datos, referencias, y ya sabemos que algunas patologías que hacen que se incremente la producción de bilirrubina, otras que no me conjugan, y otras que me están evitando su eliminación. Ahora vamos a ver la hemolítica neta. ¿Ya? Esta sí está basada en lo que es los grupos sanguíneos. Entonces ustedes van a tener en sangre, en la membrana, ¿no? Unas proteínas. Estas proteínas generalmente le llaman A o B. Son dos tipos de proteínas que ustedes encuentran en la membrana de los glóbulos rojos. Entonces ustedes van a encontrar personas que tienen la proteína A. Van a tener personas que tienen la proteína B. Por lo tanto, su grupo va a ser A y su grupo va a ser B. Si esta persona tiene las dos proteínas, entonces va a ser grupo AB. Y si esta persona no tiene ninguna de ellas, es el 0. Ese es el 0. Pero como el 0 se ha quedado allá tanto, le llaman O. En realidad es el 0. ¿No es cierto? Esa es una de las proteínas que ustedes van a ver en cuanto al grupo sanguíneo. ¿De acuerdo? El RH es otra proteína. El RH es una proteína que también se encuentra en los glóbulos rojos y ustedes van a tener, si está el RH, es positivo. Si no se encuentra esa proteína, es RH negativo. Estas son los dos grupos que vamos a estudiar más, porque también hay otros, ¿no? O sea, hay grupos pequeños también, que hay patologías, pero que son de menor, de menor valor, es decir, en cuanto a la patología, no son tan agresivos. Los que sí nos interesan son los de grupos y RH. Entonces, ¿dónde están los genes que determinan los fenotipos de A y B? En el cromosoma 9. Y ojo, miren ustedes, los RH no solamente es un solo RH. Ustedes van a tener antígenos variados. Y miren ustedes, esta es la nomenclatura. Weiner le pone como RH, RH', RH, así, HR, ¿no? Le va poniendo esos términos, Weiner, pero Fischer-Reis le pone TCE, ¿no? C minúscula, E minúscula. Entonces lo diferencia. Entonces, no es solamente un solo RH, sino que tiene acá hay fenotipos, hay subtipos, ¿de acuerdo? Y no solamente eso. De estos de acá, resulta que el D, o el RH que lo pone Wiener, este es el más agresivo. El D es el más agresivo.
¿De acuerdo? Entonces, cuando yo agarro y digo, quiero ver si este es RH positivo, generalmente me voy al D. Ese es el que más, porque es el más agresivo, ¿no es cierto? Y casi siempre uno cuando en el laboratorio va a estudiar el grupo RH, lo que está estudiando es el D en realidad, ¿no? Entonces, acá puesto acá, el D es el más inmunogénico. Pero tener en cuenta también que hay D, pero hay un D débil y hay D incompleto, el D parcial. ¿De acuerdo? El débil también interviene. Cuando uno quiere determinar grupo sanguíneo, o el RH, perdón, si es positivo o negativo, no solamente debe estudiar al D, no debe captar solamente el D, también debe captar el D débil. ¿De acuerdo? Esto también debe captar. Antes solamente se hacía el D, ahora ya estamos usando el D débil. Vamos a ver más adelante por qué. Acá tienes un gráfico, ¿no? Grupo sanguíneo de las personas. En la membrana, ¿qué tienen? Tienen el antígeno A, el antígeno B, el que es AB tiene antígeno A y B, y 0 no antígenos. En el plasma, ¿qué tienen? El A tiene un anti-B, el B tiene un anti-A, el AB no tiene anticuerpos y el O tiene los dos, contra los dos, A y B. ¿De acuerdo? Lo más frecuente que yo pueda tener es la incompatibilidad de estos grupos. A con O, ¿no? B con O, ¿no es cierto? Es lo más frecuente, ¿no es cierto? Pero no son tan agresivos como el RH. El RH sí. Y el RH tiene, en la membrana tiene el antígeno RH y el RH no está en su membrana cuando es negativo. Y ojo, en el plasma no hay anticuerpo en el RH positivo y tampoco en el RH negativo, no hay. Esto se va a formar cuando ya tenga contacto con un positivo. ¿De acuerdo? En realidad no hay anticuerpo contra un RH en el organismo. Se forma ya ante la presencia, cuando se sensibiliza con un RH. Entonces, ahora, ¿cómo ocurre la inmunización acá? El fetito, el feto, tiene un grupo sanguíneo, ¿de acuerdo? Y este fetito, por la circulación, como hay una mezcla hay un cruce en la placenta, ¿no es cierto? Ahí, en algunos casos, células del feto pasan a la mamá por la placenta. Entonces, si este niño tiene un grupo diferente al de la mamá, esta mamá comienza a producir anticuerpos. Anticuerpos. ¿De acuerdo? Entonces, ahí empieza la inmunización. Entonces, cuando es el caso, por ejemplo, cuando se junta un padre homocigótico, casi el 100% va a terminar haciendo patología, ¿de acuerdo? ¿No? Y el padre heterocigótico, 50%. Esto se cruce más o menos. Acá tienen ustedes, ¿no? Homocigótico, dos dominantes, ¿no? La madre, recesivo, y miren ustedes, los cuatro van a dar de mayúscula, o sea, hacen patología. En cambio, cuando es hetero, solamente de uno, acá tienen ustedes el 50%. Esa es la inmunización que va ocurriendo ante la presencia de células fetales que ingresan a la mamá. Células fetales que tienen el gen del papá. Entonces, para resumir, causas hemolíticas, ustedes tienen incompatibilidad por RH, especialmente por la D, ¿no? Luego viene la C, viene la E. La D es la más agresiva. La otra es incompatibilidad por grupo, ABO, y la otra por los pequeños grupos que tienen. Esas son las causas de enfermedad hemolítica. Entonces acá, ¿cómo ocurre? Hemos dicho, puede ser que la mamá pueda crear anticuerpos contra otro grupo mediante una transfusión incompatible. Es decir, la mamá era A y le pusieron un B y ahí son compatibles. ¿No es cierto? La mamá era un O y le han puesto un A y ahí se compatible contra esto. ¿No? La otra es cuando está gestando, del feto para mamá, que lo que hemos dicho. Otros, cuando ustedes ocurren a veces que hacen una amniocentesis, ¿no? Tienen una amniocentesis y pulsa y agarran un vasito de la placenta donde está, se pone el fetito y ya. Y en el aborto también, o sea, el aborto me está indicando que ya hay posiblemente una incompatibilidad anterior. La otra es la producción de anticuerpos. Cuando yo tengo la enfermedad, va a producirse anticuerpos. La IgM primero y la IgG luego.
Y el otro es paso de anticuerpos por la placenta, ¿no? Anticuerpos que van pasando, pasando, y esa es la sensibilización. Y ahí está la famosa teoría de la abuela. La primera, este es el primer embarazo. Que estamos hablando de RH. Este es para un RH, primer embarazo. Acá está el niño, positivo. La mamá, negativo. ¿De acuerdo? Por la placenta pasan células y comienza a producirse anticuerpos contra este RH positivo. Entonces la mamá comienza a producir anticuerpos. Pero el anticuerpo que está produciendo acá en la primera fase generalmente es IgM. Y este IgM tiene un peso molecular alto que no permite que pase así en cantidad por la placenta. No pasa mucho. Va a pasar mínima cantidad, pero no pasa por tener peso molecular alto. ¿De acuerdo? Entonces, este niño va a salir y posiblemente por lo que algunos han pasado por ahí va a terminar haciendo un poco de ictericia y algo por ahí. Entonces esta es la primera fase, ¿de acuerdo? Esta es la primera fase, no ocurre nada. Y acá viene la segunda. En la segunda sí, ya la mamá ya tiene memoria. Segundo embarazo, mamá con memoria y viene un positivo, pasa las células y el niño, la mamá comienza a producir inmunoglobulinas. Pero en este caso ya la inmunoglobulina ya no es la M, comienza a producir la IgG. Y este IgG comienza a barrer, ingresa a la placenta y a destruir los glóbulos rojos del feto. Entonces acá ya empieza la hemolítica intraútero. Esta sí es agresiva. Por eso es que la mayoría de los casos es que el primer bebé, muy poco sufre la patología. Pero en el segundo embarazo, ese niño puede salir hasta unidros o se muere en intraútero, porque ya la mamá comienza a producir reacción intraútero contra este bebé. Pero ocurre que a veces ustedes tienen que el primer niño ya tiene problemas, ya salió, hizo hidros, falleció y todas esas cosas. Pero dicen, oye, aguántate, pero si estamos hablando de que es el primer niño, es el primero solamente se sensibiliza, y muy raro que se muera, ¿por qué en este caso ocurrió? Bueno, puede ser primero, uno, porque la mamá ya tuvo el embarazo y tuvo ese factor RH, ¿no es cierto? El niño era positivo y terminó en aborto. Entonces fue un aborto que tuvo anteriormente. No se sabe la causa del aborto, posiblemente ha sido porque era. Entonces ya la mamá tiene esa memoria, y el embarazo siguiente, que es un bebé que recién nace, el primer bebé, ya está con la patología, ¿no es cierto? Pero la otra es la teoría de la abuela. La teoría de la abuela, ¿cuál era eso? Y ponían acá el ejemplo. Creo que lo hicieron en Portugal, creo, este trabajo. ¿Ya? Una teoría que queda ahí de todas maneras como referencia, donde la mamá es RH negativo. ¿De acuerdo? La mamá cuando estaba intraútero en su mamá, que es positivo, acá hubo contacto y por lo tanto ya se formó la sensibilización de esta mamá. Entonces ya tuvo un contacto con positivo. Entonces el primer bebé que le salga acá, un positivo, ¿de acuerdo? Va a producir la mamá, porque ya tiene memoria, daño a ese feto. Esa es la famosa teoría de la abuela. ¿De acuerdo? Que la mamá negativo ya tuvo contacto con su mamá positivo y luego viene el segundo contacto con su bebé positivo. Ese es uno. Entonces, esa es la teoría de la abuela también. Por los casos, no entiendo, pero ¿por qué en el primer embarazo? Miren ustedes, el porcentaje de 1 a 10% ocurre en el primer embarazo. 30% lo es un embarazo, 50% viene el tercer embarazo y 2% posaborto, ¿no? Y otra cosa que tenían que tener en cuenta que les cuido a ustedes, los anticuerpos, ¿no? RH. La mamá tiene el D y el D débil, ¿de acuerdo? Negativos no hay, ¿no? Y el chiquito me sale positivo, cualquiera de estos dos, hay hemólisis. ¿De acuerdo? Pero si la mamá tiene el D negativo y el antígeno D débil positivo, y el niño es RH, no hay hemólisis. Porque prácticamente es un RH positivo con un RH positivo. ¿Se dan cuenta? Entonces hay que determinar bien la presencia del débil. Antes solamente usaban estos de acá nomás, estos datos, ¿no?
Entonces, ojo con eso. Muy bien. Entonces lo que está pasando acá es de que vienen los glóbulos rojos, se fijan los anticuerpos y comienzan a lesionar, ¿no? Se fijan en la membrana de los tejidos fetales y lo destruyen, la hemólisis. Si estás destruyendo glóbulos rojos va a aparecer anemia. Uno. Si hay anemia, va a aparecer ictericia en el niño, ¿no? Y la otra es que comienzan a incrementarse, porque hay anemia, comienzan a incrementarse los glóbulos rojos jóvenes, eritroblastosis. Y esto genera toda una cascada y aparece la famosa hipertrofia de los islotes, ¿no? Entonces, ojo con la clínica. ¿Qué va a aparecer en la clínica? Va a haber una anemia, va a haber hepato y esplenomegalia, ¿no es cierto? Como hay hiperplasia de islotes, comienza a aparecer una hipoglicemia, ¿no es cierto? Entonces, todo esto, y además, como me está fallando el hígado, comienza a aparecer ya las hemorragias, aparece la ictericia, y si la ictericia es mucho mayor, termina siendo kernícteros. Esta es la escala cómo va yendo la patología de un niño que nace por enfermedad hemolítica. Esa anemia, el crecimiento de los vasos, que son los que están encargándose de la destrucción de los glóbulos rojos, ¿no es cierto? Aparece ictericia y termina en kernícteros. Acá tiene ya cuando está grave la cosa, cuando la anemia es severa, ¿no es cierto? Cuando la anemia es severa y estamos hablando intraútero, va a haber cuadros de insuficiencia cardíaca, va a haber hipoxia, va a haber que la médula, las zonas medulares comienzan a producir más glóbulos rojos, por lo tanto va a haber plateesplenomegalia, pero como acá hay hipoxia, hay daño hepático, no hay albúmina y comienza a ser una anasarca este fetito. Esto se llama hidros fetalis. Este chiquito ya terminó, ¿no? Todo hinchado, miren ustedes. Acá está todo hematizado, acá está internalizado, acá están jalando líquido, miren, todo esto está edema, lo está jalando líquido. Este es un hidros fetalis. Este chiquito ya terminó mal, intraútero. De hecho, que es un segundo embarazo para adelante. El primero bien raro. Este es el hidros, famoso hidros. ¿De acuerdo? Entonces, el RH es el más agresivo. El RH, su antígeno o su subtipo, su fenotipo, el del RH, el D es el más agresivo. Tener en cuenta el D débil, ¿está bien? Y tener en cuenta que esto se ocurre más a partir del segundo embarazo, ¿de acuerdo? Mientras que cuando es por grupo sanguíneo, es menos grave que el RH, por supuesto, ¿no? Va a haber ictericia, todas esas cosas, también va a haber esplenomegalia. ¿Por qué? Porque está haciendo los mismos síntomas por destrucción de glóbulos rojos, ¿no? ¿No? Y esto sí puede aparecer en el primer hijo, desde la entrada. Cuando hagamos prueba para determinar si hay anticuerpos contra estos glóbulos rojos, eso se llama prueba de Coombs, ¿no? No puede salir negativo. En IRH rara vez sale negativo, sale positivo, pero acá no puede salir negativo. Eso no me descarta, ¿no? Esto es por la presencia de que la mamá tiene anti-A o anti-B. Por ejemplo, mamá es O, tiene anti-A, y el niño es A, ya está creando ya anticuerpos contra ese A, ¿no es cierto? Y esto como es casi fisiológico, no es tanto, bien raro que nos llegue a patológico, ¿no? El niño muy poco llega al exsanguíneo. En cambio el RH sí, el RH es bien agresivo. Muy bien, entonces el diagnóstico ya de ictericia por hemólisis, uno está por historia clínica, ¿no? Seguir la secuencia de la clínica, y el otro es cómo diagnostico en laboratorio. Entonces cuando ustedes tengan un paciente con ictericia, ya tienen que tener su plan de trabajo. Protocolo, ¿cuáles son? Determinar qué grupo, pues el niño me nace y está ictérico. ¿Qué tengo que pedir? Grupos sanguíneos. Fíjense los grupos sanguíneos. Comparen grupos sanguíneos de mamá con el RH. Segundo, CUMS, para ver si esto hay anticuerpos contra el glóbulo rojo del bebé. ¿De acuerdo? Tercero, bilirrubina, para ver qué tanto se está incrementando y qué tanto me puede impregnar al cerebro. Y la otra es ver si es que estamos hablando de que hay destrucción de glóbulos rojos, quiero ver cómo está el hematocrito, cómo está la hemoglobina. ¿De acuerdo? Y si estamos hablando de que hay anemia, está en destrucción de glóbulos rojos, entonces mis glóbulos rojos jóvenes deben estar aumentando, es decir, mis reticulocitos.
¿De acuerdo? Eso es lo que voy viendo acá en mi laboratorio. Ese es mi plan, al toque. Niño ictérico, yo tengo, este es mi plan de trabajo que tengo que hacer. Ya tengo que estar preparando todo eso. Grupo, CUMS, bilirrubinas, hematocrito y reticulocitos. ¿No? Ahora, ¿yo cómo voy a demostrar de que está ocurriendo algo acá? Entonces, estas son mis pruebas. Y aparte de que pido mi protocolo, yo podría pedir, aparte de mi prueba de CUMS, puedo pedir una ecografía, si estamos hablando de intrafetal. Quiero ver si mi niño o este niño, en primer lugar, me está haciendo, la mamá es RH negativo, la mamá es RH negativo, pero no sé si el niño es positivo. No tengo datos, no tengo nada, no puedo sacar grupo sanguíneo al bebé, al feto, ¿no? Entonces, hago maniobras. Una de ellas es la ecografía, me puede servir. El otro es hacer amniocentesis, ¿no? Y llegar hasta el cordón del bebé y sacar su grupo sanguíneo, ¿de acuerdo? ¿No? O la otra también puede ser que yo voy, la mamá es RH, le puedo poner anti-RH a la mamá por si acaso, ¿no es cierto? Es una profilaxis, sabiendo que el esposo es un positivo, ¿no es cierto? Digo, no, el niño puede ser positivo, así que mejor le pongo un anti-RH. Entonces, las pruebas son estas. Cuando yo pida CUMS al recién nacido, cuando yo le pida CUMS, al recién nacido le pido CUMS directo, porque el directo es el que me va a captar los anticuerpos que están ligados al glóbulo rojo, que afectan al glóbulo rojo. Y estamos hablando que el glóbulo rojo, ¿de quién es el que está siendo dañado? Del recién nacido. Por lo tanto, mi CUMS directo tiene que ser en el recién nacido. Y el CUMS indirecto es solamente los anticuerpos que están formándose y que no están fijados al glóbulo rojo, porque no está el glóbulo rojo del feto en la mamá, le pido a la madre. Entonces, ojo con esto, porque a eso ocurre que le pidieron ustedes CUMS indirecto recién nacido y eso no me sirve. CUMS directo para captar al glóbulo rojo que está siendo dañado. El anticuerpo está metido contra el glóbulo rojo. Y cuando haga la ecografía, en la ecografía yo trato de ver pues, cómo está la placenta, ¿no? Ese cordón umbilical está dilatado, no está dilatado, está creciendo el hígado, porque estamos hablando de que el chiquito empezaba a hacer anemia, va a aparecer hepatoesplenomegalia en el feto, por lo tanto con la ecografía yo puedo determinar que hay eso, ¿está bien? Otro signo que me da pauta es la polidramnios, y si me está haciendo derrame pericárdico, es decir, ya me está haciendo anasarca este bebé adentro, ¿de acuerdo? Entonces, esos son signos que me pueden estar indicando más o menos, oye, tienes un chiquito con derrame pericárdico, este no es un feto normal, este debe tener ya, me está acumulando líquido adentro, entonces me ayuda. Pero ¿saben cuál es el que me da más pautas? Cuando ustedes hacen la flujometría, una ecografía Doppler. La ecografía Doppler en la arteria cerebral media del feto. Ahí se puede tomar. Ustedes le toman y van a ver cómo está el flujo. Eso me va a decir, oye, se alteró el flujo, ya está apareciendo daño en este fetito. Ese va a ser el indicador para que ya sabe que saca este bebé. Saca porque ya se está muriendo. Porque como está destruyendo, comienza a aumentar el flujo y esa alteración del flujo me está dando una directa que se destruye el glóbulo rojo ahí, está entrando en anemia severa. Entonces, en la ecografía Doppler, lo que me interesa acá es el flujo de la arteria cerebral media del fetito. La otra es la amniocentesis. Y acá yo veo la bilirrubina. La bilirrubina, ¿cómo está? Porque hemos dicho que a partir de la semana 12, ¿no? Ya el niño comienza a eliminar bilirrubina en el líquido amniótico. Entonces quiero ver la cantidad de bilirrubina. Cuanto más bilirrubina tiene, quiere decir que la anemia es severa. ¿No es cierto? Cuanto más bilirrubina tengo, más destrucción de glóbulos rojos. Entonces, se hace esto, se hace amniocentesis, se hace dosaje de bilirrubinas y se usa la curva. Y ahí tienen ustedes curva 3, ¿no? Zona 3, zona 2, zona 1. Entonces, las zonas me van indicando qué grado está. Entonces, por lo general, ¿no? La zona 1 te dice que un riesgo más o menos, ¿no? Pero zona 2 ya es un riesgo que dice saca ese bebé urgente, ya tiene que estar trabajando porque ese chiquito está sufriendo. La 3 ya me está indicando que se está muriendo ese bebé. Entonces la idea es que yo
Si encuentro alteración del flujo de la arteria cerebral media, saco ese bebé. Si ya estoy en la zona 2 de mi curva de delay de bilirrubina en líquido amniótico, también lo voy sacando ya. Ya, cuanto antes tengo que sacarlos. ¿De acuerdo? Estos son los exámenes que uno realiza, ¿no? Y la otra, pues, también sería hacer una punción. Igual, llegar hasta el feto, tratar de ver cómo está su hematocrito de frente al feto, tratar de llegarle a su cordón, punzar, sacar su grupo sanguíneo, aplicarle COMS directo, pero es un poco difícil, ¿no? Ojo, miren, una maniobra de estos y se asocia con 1 o 2% de muerte fetal. Entonces, podría hacerlo cuando ya tenemos de que el chiquito está en zona 2, cuando decíamos en la zona 2 y en la zona 3 ya está grave ese niño, entonces ahí ya convendría hacer esto. Pero es un poquito de riesgo. Lo más práctico que están haciendo es sacar a la de frente. Con esta curva, 2 o 3 ya hay que sacar ese niño. ¿Ya? Tratamiento, bueno, pues tratar de mejorar la anemia fetal, tratar de disminuir los anticuerpos, ¿no? Y evitar el hidros, ese es el objetivo de esto. Entonces, cuando ya nació, lo que tengo que hacer es fototerapia. Tengo que aplicarle fenobarbital si la ictericia es prolongada, y la otra es la exsanguinotransfusión. En cuanto a fototerapia, ustedes tienen, ¿no?, que comenzaron a usar a partir del año 50 esto de las lucecitas. Entonces las lucecitas vieron de que personas que se sometían a estas luces acá azules tenían cierto efecto por la longitud de onda. Comenzaron a hacer la prueba y vieron que la longitud de onda de 450 era excelente para convertir la bilirrubina no conjugada, que es la tóxica, la no conjugada, la convertían de esta que es tóxica liposoluble, la convertían a bilirrubina no conjugada hidrosoluble. Entonces, ¿qué hacían? Esta luz lo que hace es isomerizar a la bilirrubina y la hace de liposoluble, la convierte a hidrosoluble. Por lo tanto, ya no va al cerebro. Ya no va al cerebro, ¿no es cierto? Eso es un isómero de la bilirrubina. Y esto le llamaron la lumirrubina o luminorubina, le decían a ese isómero, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los colores que se usan más? Generalmente está la azul, la verde, la blanca, ¿no? Y después viene la amarilla, si quieren ustedes. Pero esto también tiene que estar al tanto por si acaso, porque estas luces con el tiempo ya van perdiendo sus ondas. Entonces, por ejemplo, una luz azul tiene para hasta, ¿qué te digo? Pues, vamos a ponerle así como 80 meses, ¿no? Si es uso continuo. Entonces después ya comienza a bajar. Entonces ya después no te sirve. Por más que sea azul, ya no tiene ese efecto, esa longitud de onda. Hay que cambiar. Entonces se va cambiando cada cierto tiempo estos focos. Porque al finales venía la forma de broma que hacíamos en el hospital, ¿no? De que en vez de ser fototerapia, le están haciendo focoterapia. Porque ya no me está sirviendo, no ayuda. Entonces la fototerapia sí ayuda en estos casos a convertir esa bilirrubina liposoluble en hidrosoluble. ¿De acuerdo? Y ahora, ¿cómo sé cuánto va a ser el valor para entrar a fototerapia? Técnicas, un montón. Tablas, una variedad enorme. Acá usted tiene unas tablas, miren ustedes, ¿no? Acá es a partir de cuánto y si tiene factores de riesgo, miren ustedes, acá en este lado, y acá también, ¿no? Factor de riesgo, ver cuándo va a ser la fototerapia, cuándo va a ser el exsanguíneo, entonces cada uno tiene. Pero la última que están usando, ¿no?, es la ENICE. La ENICE, miren ustedes, esta es la que se está usando actualmente, dice, ¿no? Si tengo, vamos a poner, 23 semanas, recién nacido 23 semanas de gestación, usted tiene la línea roja y acá tienen los días de vida. Si el primer día de vida ya tiene, miren ustedes, acá y dejarla para la derecha, más o menos 9, ya va a tener que entrar el exsanguinotransfusión, ¿no es cierto? Entonces, o si estamos hablando de un valor de 3 más o menos, dice, bueno, pasa a fototerapia. Y así, igual se va aplicando para niños a términos. Igual la curva dice, igualito, ¿no? Ven ustedes los valores, vamos a poner
tercer día de vida, pongo acá, me dice el valor cuánto es, más o menos 18. Entonces digo, a partir de 17, 18 ya pasa a fototerapia. Pero si está con un valor de 25, 26, ya pasa examen. Estas son las tablitas que se están usando actualmente. ¿De acuerdo? Esto era lo que usábamos antes así en forma profiláctica. Niño menor de 1 kilo le mandaba fototerapia de frente, profiláctica, ¿no? Entonces acá poníamos, ¿no? Un niño de 1000 a 1500, si tiene entre 7 y 9, ya póngale, ¿no? Estos son valores que usamos. Y estos son valores de sanguíneo de transmisión. Este es lo mismo que las tablitas, pero en números. Ahora, ¿qué pasa cuando yo le impongo fototerapia a este niño? Es una lámpara de calor. El niño, esa lámpara, esta luz azul, si usted creo que han visto, hasta una película aparece donde lo usan para broncearse. La piel se broncea, es como una quemadura. Entonces imagínense un chiquito que está perdiendo todo eso, le están metiendo ustedes la fototerapia y está en una lámpara de calor, por lo tanto va a tener una pérdida insensible enorme, ¿no es cierto? Entonces se deshidrata ese niño. Si está en una lámpara que hace calor, va a tener hipertermia y esa luz le hace daño a la retina, ¿no es cierto? Y por lo tanto también va a ocurrir de que se incrementa, pues va a aparecer diarreicas, las diarreas aparecen, ¿no? Entonces aparece un niño que tiene un síndrome, le dicen al niño el síndrome del niño bronceado, que broncea. Eso es lo que usan actualmente en las maquinitas para broncearse, sin salir a la playa. Se broncean con esas máquinas. Esos son los efectos colaterales de la fototerapia. Y el otro es la exsanguínea transfusión. Ya cuando ya no hay, por más que esté fototerapia, yo le estoy dando, y ya se sigue incrementando, ya tengo que hacer el cambio sanguíneo. Ya tengo que hacer el cambio sanguíneo. Entonces tengo que lavar, tengo que barrer los anticuerpos. Entonces, ¿cómo hago esto? Primero, buscar los grupos sanguíneos que voy a usar y el volumen. El volumen de recambio, por si acaso, el volumen de sangre de un recién nacido es 80 centímetros por kilo. ¿De acuerdo? El volumen de recambio es el doble, o sea, 160 centímetros por kilo. Y la sangre tiene que ser fresca, no porque la sangre ya pasada va a meterle más bilirrubina, ¿no? Y la sangre tiene que ser compatible. Acá hay una tablita. Ustedes tienen esa tablita acá. Cuando es incompatibilidad por RH, pongamos, la mamá es O, el niño es O, la mamá es RH negativo y es positivo, acá está la incompatibilidad, entonces yo la sangre que uso para exsanguíneo tiene que ser un negativo. ¿De acuerdo? Le voy a poner un negativo. Si yo le pongo un positivo, el niño está recibiendo los anticuerpos contra el positivo, le estoy metiendo más, como se dice, más carnecita, pues, ¿no? Para que siga actuando estos anticuerpos. Entonces tengo que darle un negativo que no tenga anticuerpos. Y para los grupos es tener en cuenta, acá sí hay dos cosas. Como ustedes tienen, el que tiene grupo A en plasma tiene un anti-B, entonces hay que tener en cuenta esas cositas. Entonces puede haber un cruce de todas maneras de incompatibilidades. Entonces lo que se hace acá es, para grupos así, vamos a poner O, A, donde la mamá es O y el recién nacido es A. No existe incompatibilidad cuando el niño es A o la mamá es A y el niño es O. Cuando la mamá es B y el niño es O, no existe incompatibilidad por si acaso. La incompatibilidad es cuando la mamá es O y el niño es A o B. ¿De acuerdo? Niño A o B. Entonces, cuando yo haga exsanguíneo, uso, en este caso, grupo de la madre es O positivo, del niño es A positivo. La incompatibilidad trata en grupo OA. Por lo tanto, cuando haga el exsanguíneo, uso paquete globular O de la mamá y el plasma uso del bebé. Esto usa para una examen de fusión. Esta tablita les puede servir, se la van a grabar ustedes, ¿de acuerdo? Y ahora, si estoy haciendo exsanguíneo, ¿saben cuál es la manera de sanguíneo? Es ponerle sangre, voy a poner 10 centímetros de sangre, y saco 10 centímetros de sangre, y le pongo 10 centímetros de sangre, entonces estoy usando yo un émbolo ahí. Entonces que entro y saco, entonces ¿qué va a aparecer? Va a aparecer coágulos.
émbolos, va a haber trombosis, puede aparecer hemorragias, ¿no? Y le estoy metiendo así que puedo crear arritmias, ¿no? Y cosita puede haber una insuficiencia cardíaca. Entonces, eso puede ocurrir porque estoy que le meto sangre, le saco sangre, te succiono y presiono, succiono y presiono. Estoy en esas dos cosas que voy a hacer daño a ese niño. Entonces, es un riesgo. Y si estoy moviendo toda la sangre, por supuesto que vamos a ver los electrolitos, las glucosas, todo eso. Entonces tengo que estar al tanto de estas complicaciones cuando yo vaya haciendo mi exsanguíneo transfusión. Ya pasó, entre fototerapia, entre exsanguíneo y el niño queda impregnado. Si el niño queda impregnado, ya se pegó la bilirrubina a los ganglios basales y ya tenemos lo que pasa es la encefalopatía por bilirrubina. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo niños, ¿cuáles son los criterios para que estos niños terminen haciendo una encefalopatía por bilirrubina? Si tiene menos de 1500, si hay antecedentes de asfixia, hay daño, ¿no es cierto? Si el niño sigue con acidosis, si su albúmina ha bajado, si sus proteínas están bajas, entonces todo esto, el prematuro casi siempre en todo entra por si acaso, en cualquier patología, cuando ustedes hablan prematuro a la cabeza, ojo, la primera causa de mortalidad neonatal es enfermedades asociadas a prematuridad. La segunda causa de mortalidad neonatal, sepsis. Entonces miren ustedes prematuro en donde sea, hipoglicemia en prematuros, hipocalcemia, prematuros, sepsis, prematuros, ¿no? En que inicia por vida, prematuro. Entonces todos estos son riesgos donde el niño va a tener mayor probabilidad de enfermarse, ¿no es cierto? Entonces, estos son los factores donde hace de que sea más fácil que esa bilirrubina se impregne en los ganglios basales. Entonces, cuando ya se impregna, aparece una primera fase, donde el niño se pone hipotónico. La primera fase se pone así, es como una lesión de primera neurona, perdón, de segunda neurona, ¿no? Hipotónico, hiporrefléxico, letárgico, está ahí, ¿no? Y luego, ya pasar las 24 horas, se pone hipertónico, se pone hipertenso, ya hace opistótonos, eso es como una lesión de primera neurona, ¿no es cierto? Entonces, primero, miren ustedes, se pone hipotónico, luego ya se pone hipertónico, ya se pone rígido, hasta convulsiona, y después ya viene ya la secuela, ya queden comas, hipotonías, ya vienen las secuelas. Entonces, esta es la fase como va ocurriendo una encefalopatía por bilirrubina. ¿Está bien? El 70% evoluciona a kerníteros y el 10% se muere, ¿no? La encefalopatía crónica que les queda acá, todo esto va a ser una tetosis o una sordera neurosensorial. Esto sí es que recuperas. Y acá tenemos el kerníteros. Acá ya me dio una parálisis cerebral, generalmente de tipo extrapiramidal. Hacen opistotos, miren este chiquito, ¿no? Hay hipoacusia, ¿no? Todo esto. Y miren ustedes cómo en la resonancia magnética, cómo se ve, hay un incremento de la densidad de los ganglios basales, ¿no es cierto? Esto es ya kernito, esto es lo que ya queda como secuela de la neurotoxicidad de la bilirrubina. Ya se nos fue este pacientito. Y esto podríamos haber prevenido. Entonces siempre, cuando ustedes tengan niño itérico menor de 24 horas, vayan haciendo su protocolo, grupo sanguíneo, bilirrubina, su reticulocitos, ¿no? Y si están viendo de que la mamá es RH negativo, ¡pum! ¿De acuerdo? Ya eso, porque se nos vienen los chiquitos, ¿no? Se nos vienen estos casos. Muy bien, esto es la enfermedad hemolítica. Ahora viene la parte que es enfermedad hemorrágica, esa es otra patología. Y la enfermedad hemorrágica ustedes se dan cuenta porque, oye, es chiquito, está que sangre, ya, pues ya van 3 días, 4 días y sigue sangrando por el cordón umbilical. No, ese cordón umbilical no se está sellando bien, sigue sangrando por ahí. Acá hay problema de hemorragia. ¿Y cuál es la patología más frecuente? La enfermedad por deficiencia de vitamina K. ¿De acuerdo? La vitamina K interviene con factor de coagulación. ¿Cuáles son esos? El factor 2, el 7, el 9, el 10, ¿no? La glicoproteína C y proteína S, que también están metidas ahí, todos esos intervienen. Además de esto, tener en cuenta
que la vitamina K, muy poco, en poca cantidad atraviesa la placenta. En la leche materna hay vitamina, pero en poca cantidad. Entonces no me va a suplir tanto la necesidad que yo tengo. Por eso es que el niño necesita recibir vitamina K cuando nace. Eso está en la profilaxis. En la atención inmediata ustedes han visto vitamina K. ¿De acuerdo? Entonces tienen las formas como aparecen. Puede haber una forma precoz de hemorragia. En las primeras 24 horas aparece hemorragia, ¿no? Esta es una, pero generalmente por factor materno. Si me aparece más precoz, es materno. O sea, estás hablando acá de que la mamá está tomando algo, una fenitoína, fenobarbital, ¿no? La mamá está tomando algo, por eso me está haciendo hemorragia. ¿Está bien? La otra, la clásica, la común, la que todos vemos, es la que da entre el 2 al quinto día. Esta es la que aparece, ¿no? De hace hemorragia digestiva, el ombligo no está sano, sangrecita por la nariz, ¿no? Entonces hay equimosis, puntitos, ustedes viendo, este chiquito me está haciendo trastorno de coagulación. Es de la primera sospecha. La forma tardía, sí es un poquito ya más, que digo, un poquito más agresiva, donde usted va a encontrar ya de 4 a 6 semanas a formar esto, y está asociada a enfermedades hepáticas, a problemas de mala absorción intestinal, ojo que tiene que ver las bacterias acá. Entonces, la forma clásica que a mí me interesa está en el segundo al quinto día, y ustedes al tanto, cuando el niño está haciendo hemorragia digestiva. Cuando hay hemorragia digestiva son dos cosas. Este chiquito me está sangrando o se ha tragado sangre de mamá. Y vamos a ver, hay una prueba que nos dice qué hacer para determinar si es sangre que ha tragado de la mamá o es sangre de bebé. ¿De acuerdo? El diagnóstico, todo lo que es factores, ¿no? de coagulación, ¿no? Acá está el factor inhibidor de la vitamina K, que se ha incrementado, también eso es lo que aparece, ¿no? Y que tener en cuenta el diagnóstico diferencial. Todo lo que sea factor de coagulación, y aquí está la prueba, el test de APT es el que me va a dar la diferenciación para determinar si es que la mamá o el recién nacido ha ingerido sangre de mamá y eso es lo que está vomitando, la sangre de mamá, ¿no? O es su sangre propia. Un test negativo de APT me dice sangre de bebé. Un test positivo me está diciendo sangre de mamá, porque este se encarga de reducir a la hemoglobina del adulto, no la entonces la prueba que me determina si es sangre de sangre de mamá o sangre del bebé es el test de APT, ¿de acuerdo? Y acá tienen ustedes una tablita para más o menos diferenciar, porque hay que hacer un diagnóstico diferencial, tienen de vitamina K, las hemofilias, la enfermedad hepática y el CID, ¿no? Las plaquetas, QUIC, este es el test de la protombina, ¿no? Y nógeno y así, ¿de acuerdo? Entonces esto les ayuda quizá más adelante para que puedan diferenciar entre sus patologías. Prevención, entonces, es lo que hacemos en atención inmediata. Administrar vitamina K. La literatura te dice peso menor de 1500, 0.5 gramos intramuscular. Mayor de 1500, 1 miligramo intramuscular. Cuando el niño ya está con el cuadro, le pongo vitamina K, de 1 hasta 5 gramos intramuscular. ¿De acuerdo? Y si la anemia es severa, transfusión sanguínea. Muy bien, muchachos. Esto es todo lo que teníamos que ver hoy. ¿De acuerdo? Bien, entonces creo que mañana tenemos para mañana es no el delegado Ian, Sí, doctor, para mañana sería el seminario. para mañana el otro, ¿no es cierto? Ya, ya conversate con los muchachos, ¿no? Por Sí, el doctor, ya apuro, les avisé. ya van a tener que hacer, ¿ya? Mañana igual a las 8 empezamos y vamos a hacer sepsis y malformaciones, ¿ya? Y ya con eso terminaría toda la parte de teoría neonatal. ¿Bien? De acá más o menos a media horita nos estamos encontrando con mi grupo, porfa. ¿De acuerdo? ¿Todo bien, muchachos?
Ya me puedo despedir, ¿no? Sí, doctor. Bueno, muchachos. Gracias, doctor. Entonces, ¿ya? Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Suerte, suerte. Muchas gracias, doctor. Chao, chao, muchachos. Gracias, doctor. Hasta Gracias, luego. doctor.